hermano, puesto en pie, vamos a dar comienzo a este culto de adoración a nuestro Dios y lo vamos a hacer en el nombre que es por sobre todo nombre. Amén. En el Señor, en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. 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 El salmista tiene una expresión, dice en el Salmo 10, ¿por qué estás de lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se capta del deseo de su alma, dice al codicioso y desprecia al Señor. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sientan acecho cerca de las aldeas, en escondrijos. Mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acechan oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su rey. Esa es la condición del perverso. ¿Amén? Pero nosotros buscamos al Señor. Amén. Le invito a orar. Señor Jesucristo, amado Dios, Padre de gloria y de bondad, en esta hora de la tarde agradecemos tu infinita bondad y misericordia para con nosotros. Te damos gracias por el privilegio, Señor, de allegarnos a tu casa de oración en esta hora, con gozo, con alegría, con esperanza, sabiendo y entendiendo que desde los cielos viene la salvación para nuestra alma, reconociendo que tú eres Dios, arriba en el cielo como también abajo en la tierra, y fuera de ti, Señor, no hay esperanza. Señor, agradezco en esta hora por los hermanos que han llegado, aquellos que se han esforzado, Señor amado, en este día, aquellos que no han podido hacerlo, Señor. Tú conoces los detalles, tú conoces las situaciones, tú conoces, Señor amado, el porqué, Dios mío. Pero te rogamos, Señor, con mucha humildad, tú les ayudes si están pasando pruebas, dificultades, problemas y aflicciones. Crea en ellos, Señor, un corazón animoso, un corazón que te sirva, un corazón que espere, Señor, y aguarde cada día en tu bondad. Te pido por mi hermana María Olivia Crisóstomo, por su esposo Miguel. Te ruego, Señor, ayúdales a ellos, Señor, a fortalecerse en estos momentos difíciles, Señor, que ellos pasan. Te ruego por mi esposa, te ruego por mis hijos, por mis nietos, Señor amado. Te ruego por mi hermana Claudia Beltrán. Socórrela, Señor amado, ayúdala a ella, a sus hijos, Señor amado, a sus familiares, Padre Celestial, como también por mi hermano Leopoldo Prieto, por mi hermana María Muñoz, su esposa, Señor amado. Oro por ellos, Señor, en esta hora, mi hermano Robinson. Hace mucho tiempo, Señor, no le vemos. Ayúdale a fortalecerse, Señor, en tu gracia. Oramos también, Señor amado, por nuestro hermano Sebastián, Rebeco. Oramos por los hermanos que, aleluya, están pasando enfermedades, aflicciones, Señor amado. Por mi hermana Sara, por su esposo Mario Beltrán, por mi hermano Gonzalo, por su esposa, Señor amado, Pillín, y por sus hijos. También por mi hermano Humberto, por su esposa María Pérez, por sus hijos, Señor, aleluya. Ayúdales, Padre, en el nombre de Jesús. Por mi hermana Vero, por mi hermana Claudia Correa, por su hija Pauli, Señor amado, del lugar de Maipú. Señor amado, por mi hermana Catherine, por su esposo Guillermo, por sus hijos, Señor amado. Corre, Señor, aleluya, ese lugar de Maipú, Dios mío. Fortalezca a mi hermano René Jara, a su esposa, Señor, mi hermana Adriana, Padre Celestial. Todos los que están yendo a aquel lugar, Señor amado, a congregarse. Bendiga ese lugar, como también este lugar de Trieste. Que muchos puedan alcanzar y llegar hasta este lugar, Señor amado. De mucho tiempo, Señor, han pasado muchos por este lugar, Señor, y nos han quedado. Has permitido tú, Señor amado, que los que estamos en esta hora podamos quedarnos, Señor amado. Aleluya, para alimentar nuestra alma y hacer crecer, Señor Jesucristo, en el conocimiento y en la gracia, Señor, que nos convoca cada día. Oro por mi hermano Manuel, oro por sus hijas, Señor amado. Oro por su pequeña nieta, Señor Jesucristo, o también por mi hermana Daniela, por su hija Ale, Señor amado, por su hermana Catalina, Padre Celestial, mi hermana María Sobarzo, por su familia, Señor amado. Sí, Dios mío, aleluya, en esta hora que tú
gracia y tu misericordia y tu bondad, Señor, nos ayude. Usted sabe, Señor, que sin usted nada somos y que sin usted nada podemos hacer. El Señor amado es el que nos ciñe de fuerza y de poder. Eso en esta hora estamos delante de ti, Señor, no con arrogancia, Señor amado, sino con mucha humildad, no con soberbia, Señor, sino con mansedumbre, Dios mío, rogando, humillándonos, Señor, en esta hora, reconociendo que tú eres Dios. Y aunque muchos no lo reconozcan, Señor amado, y aquí hay un pueblo que reconoce, Señor, tu grandeza. Aquí hay un pueblo que reconoce tu fidelidad, que reconoce tu amor, aleluya, y tu gran bondad para con nosotros. Bendiga a cada nación, cada pueblo. Bendiga a cada ministro, cada pastor, Señor amado. Bendiga a su iglesia cada día. Ayuda a su iglesia a fortalecerse, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, cada día de tu gracia. Llénanos, Señor, de ti cada día para poder seguir anunciando tu verdad y tu justicia. Tú sabes, Señor, que sin ti nada somos, que sin ti, Padre, nada podemos hacer. Usted es el que sustenta nuestra vida, Señor amado. Usted es el que día de hoy permitió que nuestros ojos se abrieran, que pudiésemos respirar este aire que usted nos regala, Señor amado. Pero mayormente usted es que permitió, Señor, que nuestra alma fuera salva. Y que hoy día, Señor, como hijos suyos, podamos presentarnos delante de tu presencia, agradecidos con un corazón lleno de agradecimiento, lleno de gratitud, Señor amado. Así, Dios mío, aleluya, humillado delante de ti, reconocer que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, que nosotros solamente somos polvo, aleluya, fruto de la tierra, Señor amado, pero tú eres Dios arriba en el cielo, como también abajo en la tierra. Rogamos, Señor, por nuestro pastor Raúl Robles, por nuestros hermanos de la Quebrada. Señor, ayuda a mi pastor, Dios mío, como también a nuestros hermanos de Talca, a nuestros hermanos de Linares, a nuestros hermanos de Semillero, a nuestros hermanos de Temuco, Señor amado, por los pastores que se reúnen en aquel lugar, allá en Temuco, Señor amado, en el Natle, allá en Valdivia, Señor amado. Mi pastor Jaramillo, Señor Jesús, mis hermanos y hermanas también en la fe, Señor, que aleluya están en este país, desplazados a lo largo de este país. Oramos por esas personas que quedaron atrapadas, Señor, ahí en el mineral, Señor amado. Oramos para que tú tengas misericordia, Señor amado. Oramos por esas familias, Señor, aleluya, que muchas veces se desalientan, Señor. Oramos por el que está pasando una prueba, está en algún hospital, aquellos que están presos por predicar tu palabra, aquellos, Señor, aleluya, que están siendo perseguidos en las diferentes naciones, en los diferentes países, Señor amado. Oramos por tu iglesia, oramos, Dios mío, para que haya un despertar en tu iglesia, un levantamiento, Señor, espiritual en tus hijos y en tus hijas, que ciertamente, Señor, pasando los días, quisiera que el amor se va enfriando y muchos, Señor amado, están alejándose día a día. Aleluya. El enemigo ha hecho presa, Señor, aún de muchos ministros. Pero aquí estamos, Señor, rogando. Aquí estamos, Señor, pidiendo, Dios mío, para que usted despierte a su pueblo por medio de la palabra. Levante hombres, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, con el poder de tu Espíritu, a llevar a cabo las labores, Señor amado, que tú requieres, Padre Celestial. Oh, Dios mío y Señor mío, damos gracias. Te bendecimos, Señor amado. Te glorificamos porque tú eres Dios. Enséñanos a caminar cada día. Enséñanos a mirar, Señor, porque muchas veces, aleluya, no podemos ver, Dios mío. Muchas veces estamos pasivos, Señor, ante la maldad, ante la destrucción, Señor amado. Pero ayúdanos, Señor amado, en el nombre de Jesús, a seguir adelante, a avanzar, Señor, por este caminar. Pido, Dios mío, por la unidad de tu pueblo. Seamos uno, que podamos amarnos los unos a los otros, Señor, como usted nos amó, sin envidia, sin contiendas, sin diferencias, Padre Celestial, entendiendo y comprendiendo la razón de la salvación, que muchas veces no entendemos, Señor, y hay competencias humanas, competencias entre hermanos y hermanas, Señor amado, pero aleluya, no sea así, Señor, en tu pueblo, no sea así en tu iglesia, Señor, sino que podamos, aleluya, cada día unidos, marchar al frente, llevar a cabo la labor que tú nos encomendaste, de predicar el Evangelio, Señor, a toda criatura,
predicar este evangelio, Señor, y llevarlo delante, Dios mío, para manifestarlo a aquellos que aún no te conocen. Oramos por aquel que está en la droga, por aquel que está en el alcohol, en la prostitución, aquellas almas perdidas, Señor, que vagan por las noches, Señor amado, sin rumbo fijo. Oramos por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Lo suplicamos, Señor mío y Dios mío. Necesitamos, Señor, que tú lo hagas, Dios mío. Necesitamos que tú nos ayudes. Necesitamos que tú nos fortalezcas, Padre Celestial. Necesitamos de ti. Míranos en esta hora, Señor. Míranos en esta hora. Y sé propicio, Señor, a nuestra alma. Sé propicio a nuestro ser. Sé propicio, Señor. Aleluya. Y ayúdanos a endechar nuestro camino cada día. Perfecciónanos, Señor, por medio de tu palabra. Enséñanos a través de ella. Y que seas tú y no nosotros, Señor amado. Que haya un interés vivo en nuestra alma. Que haya un interés vivo, Señor, en nuestros corazones. De escudriñar, de leer, de aprender tu palabra. De oír, Señor, y poner por obra tu palabra, Señor amado. Ponga en nuestro corazón ese ánimo, ese espíritu. Señor, reconocemos que muchas veces somos débiles. Reconocemos que hay flaquezas en nuestro ser. Reconocemos, Señor amado, nuestra necesidad. Te ruego, Señor, en especial por mi hermana Nina Miranda, del lugar de Cauquenes. Fortalécela, Señor, fortalece su alma. También, Señor Jesucristo, aquellos que no han pedido la oración por Jorge Díaz, por Javier, Señor, por su madre Roxana. Vuelva el corazón de Roxana, Señor, a tu camino. Dios mío, sabemos y entendemos por medio de tu palabra, Señor Jesucristo, que la carrera se corre hasta el final. Por eso pedimos, Señor, aleluya, bendice a tus hijos y a tus hijas una vez más y ayúdale, Señor, a levantarse en el nombre del Señor Jesús. Levántanos en esta hora fortalecidos. Levántanos llenos de tu presencia, llenos de tu gracia, Señor amado. Levántanos, Señor, para hacer tu voluntad y no la nuestra. Bendiga los matrimonios, unifique cada matrimonio, restaure, Señor, las vidas de la familia, Señor amado, que cada día se van diluyendo, Señor amado, donde el enemigo ha penetrado, Señor, con otra ideología. Aleluya. Oramos por los matrimonios, oramos por la familia, oramos por nuestros pequeños que están en los colegios recibiendo una enseñanza, Señor amado, y que muchas veces esa enseñanza es contradictoria a tu palabra. Oramos, Dios mío, por cada pequeñito, por los ancianos, aquellos que han sido olvidados, Señor amado, los ancianos que están postrados, Señor amado. Oramos para que usted, Dios mío, les ayude. En el nombre de Jesús, levántalo en esta hora, para la gloria de tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Bien, hermano, tome su asiento un momentito. Vamos a pasar los avisos. Que Dios le bendiga. Amén. Le damos la bienvenida a todos los que han venido el día de hoy. Y las gracias a nuestro Dios que nos ha traído. El día martes, una vez más, estamos en este lugar para nuevamente, hermanos, estudiar las Escrituras. Amén. Y seguir aprendiendo. Amén. Amén. El día miércoles estuvimos en lugar de Maipú, con nuestros hermanos de allá. Damos gracias al Señor porque tuvimos una preciosa, un precioso número de hermanos. Amén. Amén. Bueno, y ojalá hoy, uno de estos días también acá, hermanos, pudiéramos contar también con los hermanos de Maipú y de Renca, que los he invitado, pero bueno, ahí vamos a ver cuando vienen por estos lados, a meter un poquito de bulla. Amén. Ellos tienen coro, nosotros tenemos coro, nosotros cantamos a capela. Amén. Le invito, hermano, a abrir su escritura en el capítulo 9. Vamos a hablar un poquito de... Hemos venido estudiando este libro de Romanos, ¿verdad? La secuencia de poder estudiar libro a libro, texto a texto, es, hermanos, para que podamos tener entendimiento claro y no
tergiversar la palabra. Amén. Porque hoy día muchos tienen esto, como dice por el libro de Isaías, un poquito aquí, un poquito allá, reglón, reglón, línea sobre línea, ¿verdad? Y algunos toman Génesis, después se van para este otro lado, y no hay un entendimiento claro en lo que quiere decir. Por eso que en el Nuevo Testamento tenemos, después del relato de los evangelios, con respecto a Cristo, tenemos las cartas. Desde Romanos hasta Apocalipsis son cartas. ¿Amén? Y las cartas son cartas doctrinales. O sea, todo lo que usted quiera saber en cuanto a la doctrina, está ahí. Amén. Amén. Le invito a ponerse en pie, capítulo 9. Capítulo 9 del libro de Romanos. Lo tenemos, ¿verdad? Amén. Bien, le damos lectura en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. Verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Tome asiento, hermanos amados. Muchos, y por mucho tiempo, dijeron que la iglesia era el reemplazo de Israel. Que Dios había desechado a Israel, ¿cierto? Ellos habían crucificado al Señor, por tanto estaban desechados. Y la iglesia tomaba ese lugar. No es así. ¿Ven? Dios hizo un pacto con Israel y ese pacto tiene cumplimiento. ¿Ven? Así como hizo un pacto con nosotros a través de la sangre de Cristo, ese pacto también va a tener cumplimiento y ha tenido cumplimiento a través de los tiempos. Dios no ha cambiado, Dios no se ha mudado, Dios sigue siendo el mismo, Dios no ha variado en su condición. Por tanto, lo que expresa aquí Pablo es un sentir muy personal, como judío, como israelita. Y él expresa este sentir porque la condición que tenía el pueblo de rechazo hacia Dios, hacia el evangelio de Dios, bueno, le causaba dolor. Y por eso que él dice que deseara yo mismo ser anatema. Anatema cumple dos roles, maldito o separado. Y luego dice, separado de Cristo por amor, ¿a qué? A mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Que son israelitas, de los cuales dice, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Ah? Fíjese, esto estaba en Israel. Por eso que Jesús le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Porque ellos tenían mucha claridad en cuanto, aparte de que se hayan desviado, recuerde que ellos recibieron todo. ¿Amén? Las enseñanzas, todo. Y por eso hay que poner atención. Dice, de los cuales son la adopción, fíjese, 1, la gloria, 2, el pacto, 3, la promulgación de la ley, 4, el culto, 5 y las promesas. 6. Eso era para ellos. Luego dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Con estos argumentos que Pablo presenta, los judíos tenían, como decimos nosotros, tenían todo para ganar. Lo tenían todo. Ahora, ¿cuál es la problemática? Que ellos rechazaron al Mesías. Ahora, todo estaba dado. Nosotros sabemos, hermanos amados, que había un remanente fiel que estaba situado en Israel, a los cuales Dios atrajo hacia sí cuando él estuvo en carne, que lo reconocieron. La gran parte del pueblo no lo reconoció,
Pero esa parte que era el remanente, sí. Vemos a Simeón, vemos a Ana, por ejemplo, ¿verdad? Y a muchos de los judíos que siguieron a Cristo, si Cristo tenía muchos discípulos. Los 12 eran especiales, pero Jesús tenía muchos discípulos. De hecho, llegaron casi 120 al día de Pentecostés, ¿cierto? A la fiesta de Pentecostés, donde vino el Espíritu Santo ese día. Y eran todos judíos. Y los 3.000 que se convirtieron ese día eran todos judíos. Los 5.000 que se convirtieron después eran todos judíos. Yo estaba cumpliendo la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa decía, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí venimos nosotros a la colita, ¿cierto? Venimos nosotros los que no somos judíos de nacimiento, somos gentiles. El sentir de Pablo era que toda la nación pudiese, hermanos, aceptar o recibir al Señor Jesucristo, recibir el Evangelio. Pero no estaba determinado por Dios de esa manera. Había dureza en el corazón de ellos. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Ellos se jactaban que habían nacido en Israel, habían sido circuncidados, pero eso no les daba a ellos, hermanos, la garantía. ¿Por qué? Porque ellos afirmaban más en las cosas de la carne que la del espíritu. Se sentían muy seguros ellos de que eran salvos. Dios les demostró lo contrario. Por eso que cuando el Señor Jesús hace la sanidad en el capítulo 9, a ese hombre que llevaba 40 años aproximadamente ciego, los fariseos, cuando Jesús expresó y dijo, yo para eso he venido a este mundo, para que los que ven no vean, sean cegados, y los que no ven, vean. Y uno de los fariseos le dijo, o sea, tú dices que todos somos ciegos. Y le dijo, bueno, como tú dices que ves, vuestros pecados van a permanecer. O sea, no había un grado de humildad, de reconocimiento. Y eso es lo que Dios demanda del hombre. Reconocimiento, de que se reconozca. Por eso que el Evangelio es una bofetada para los intelectuales. Que la salvación se produzca a través de la muerte de un hombre y posterior resurrección. Es una bofetada. A los filósofos, a los griegos, a los grandes pensadores, a los intelectuales. Por eso que dice que ese Evangelio es una locura. A Dios le plació que por medio de la fe el hombre fuese salvo. Por medio de la fe. ¿Amén? Y estos tenían, cierto, la promesa, y el deseo de Pablo era este. Los argumentos que presentan ciertamente son claros. Esto es, no los que son hijos según la carne, escuche bien, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Recuerda que Abraham tuvo 2 hijos. Ahí, en ese episodio. ¿De acuerdo, no? Uno lo tuvo con Agar y el otro con Sara. Entonces, el hijo de la promesa era él, Sara, era Isaac. Por eso dice, en Isaac que será llamada descendencia. Amén. La descendencia viene de Abraham, Isaac, ¿cierto? Jacob, los 12 patriarcas, y ahí vamos con todos los que van naciendo. ¿Ya? No los descendientes de Ismael. Porque la palabra de la promesa, bueno, esto lo leí. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho, ni aún, ni bien, ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, escuche, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Isaac tuvo 2 hijos. El mayor, ¿cierto?
Estos dos se venían peleando dentro del vientre de la mamá. Amén. Salió Esaú primero y el otro salió agarrado del tobillo, ¿cierto? Del hermano. Pero el primogénito era Esaú. Entonces, el de la promesa era Esaú, el que tenía la primogenitura. Pero ¿qué sucede con Esaú? Menospreció la primogenitura. La menospreció. Dijo un día viniendo de camino, porque todos dicen, pero es que Jacob se disfrazó. Pero hay un evento antes de eso. Cuando venía cansado, ¿cierto? Esaú le dijo a Jacob que le diera ese guisado, ¿cierto? Y Jacob, ni corto ni perezoso, como él anhelaba la primogenitura, le dijo, véndeme la primogenitura. Y ahí, ¿cierto? Ese dicho que se sacaba de la escritura, que muchos han vendido la primogenitura por un plato de lenteja. El guisado rojo es la lenteja. Entonces el hombre despreció la primogenitura. Ahora, si vemos entre Jacob y Esaú, en ninguno de los dos hay algo bueno. Si volvemos atrás, cuanto todos pecaron. Pero la pregunta es, ¿por qué dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Porque, volvemos un poquito atrás. Esaú, que tenía la primogenitura, no le importó. Pero a Jacob sí le importó. Y aunque la consiguió con engaño, pero sí le importó. Porque ahí fue permitido por Dios, en esa instancia, que se disfrazara esto de su hermano, que se le pusiera piel, ¿verdad? Y Jacob, Isaac, aunque estaba ciego, dijo, la voz es de Jacob. El cuerpo es de Esaú, pero la voz es de Jacob. ¿No? Pero le dio la bendición, ¿cierto? Y esto, hermanos amados, aunque Jacob, o sea, Esaú después dice que la procuró con lágrimas, no le fue concedida. O sea, la despreció. Este es un buen ejemplo para nosotros, hermanos amados, que tenemos esta bendición de parte de Dios. ¿Qué podremos a injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios es justo. Amén. Pues a Moisés dice, mire, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahí nosotros, hermanos, tenemos que confiar en la justicia de Dios. Nosotros queremos que todos entren, pero no todos van a entrar. Que nuestros padres entren, que nuestros hermanos entren, que nuestra esposa, nuestros esposos entren. Pero quizás ellos no tienen el pensamiento que tenemos nosotros con respecto a Dios. Así como no lo tenía Esaú, aunque fue el primogénito, ¿verdad? No tenía ese pensamiento en cuanto al valor que tenía la primogenitura, porque ahí venía la línea del Cristo. Mire lo que despreció Esaú. De ahí venía la línea del Cristo. Pero Dios no iba a permitir que esa línea se cortara. Por tanto, la bendición le fue otorgada, y lo dice, a Jacob, amén. Y Jacob era tramposo, mentiroso. Entonces el Señor ampara el pecado. No. Dios mira el corazón del hombre. Y Dios conoce la condición del hombre, que es pecaminosa. Así es. Porque recuerde que llamó un asesino al ministerio, al apostolado. ¿Lo recuerda, no? ¿Cómo se llama ese asesino? Pablo. ¿Y por qué lo llamó? Porque Dios es, hermanos amados, Él es todopoderoso. Él hace como Él quiere. Amén. Amén. Luego dice, así que no depende, mire, escuche, del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso siempre en nuestras oraciones, hermanos, debemos invocar la misericordia de nuestro Dios, la bondad de nuestro Dios. Amén. Ser sumisos, ser humildes, tener espíritu de mansedumbre en nosotros. Amén. No porque a veces alcancemos un logro, pensar que ya estamos al otro lado. Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado. Fíjese, el apóstol Pablo dice, no es que yo ya lo haya alcanzado.
Él no se sentía, hermano, ya como que haber alcanzado la gloria, como muchos hoy día se sienten. Ya no se ora, ya no se lee la escritura, solamente se asiste a los cultos a veces por compromiso. Y eso no es bueno. No es bueno. Pero me dirás, ¿por qué? Pues, perdón, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a volver un poquito hacia atrás. Soportó Dios a Israel durante casi 40 años aproximadamente en el desierto. Amén. Amén. Las calumnias que escuchaba Dios, hasta el punto de decir, estará Dios con nosotros. O sea, la vasija contra el alfarero. Y a veces, hermanos amados, esto nos enseña a nosotros a mantener siempre nuestra estatura, nuestra condición en cuanto a Dios, nuestro respeto, nuestra reverencia, Amén. nuestro temor. Amén. Cuando estemos pasando una prueba, no cuestionemos a Dios. Ni siquiera le preguntamos por qué, Señor. Que se haga tu voluntad. Siempre las oraciones nuestras deberían concluir con que se haga tu voluntad y no la nuestra. Porque nosotros sabemos que la voluntad de Dios es perfecta, pero aquí Pablo declara que claro, que hubo soberbia y Dios soportó. A veces se cuestiona a Dios, ¿cierto? ¿Y por qué hay tantos muertos, tanta guerra, tanta hambre? De hecho, los más osados dicen, comparan que hay dos dioses. El Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios cruel, lo llaman así ellos, ¿no? Un Dios de guerra, comparado con Jesús que ni siquiera tomó una espada. Y es el mismo. Es el mismo. El problema es la falta de entendimiento. Ahora Dios no tiene que darle explicaciones a nadie. Amén. Dios no tiene por qué dar explicaciones. Si Dios nos ha hecho entender muchas cosas es por su bondad y por su misericordia. Amén. Pero nosotros somos solamente barro. Amén. 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 Somos solamente vasijas. Y esto es lo que Pablo está explicando acá. El alfarero no puede, la vasija no puede decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así, de esta manera? Ahora, ¿por qué Dios, hermanos amados, dejó de lado a Israel por un tiempo? Es porque Él es soberano y porque Él tiene un plan. Así es. El plan viene trazado desde Adán hasta el último hombre que entra a la salvación. Entonces yo no puedo cuestionar a Dios por qué lo hace de esta manera. ¿Por qué introdujo a Israel? 77 personas fueron introducidas en Egipto durante 400 años. ¿Por qué si Jacob estaba en la tierra ahí? ¿Para qué nos mandó para allá? Entonces, hay cosas, hermanos, que a veces no logramos entender de la Escritura. Y eso nos lleva a nuestra mente a veces a cuestionar. Y esto es lo que está pasando hoy día. Con muchos falsos maestros que se han levantado y llaman a cuestionar un poco las traducciones de la Escritura. Que este texto no está, que este texto no sirve, que este texto no es. Pero eso no nos compete a nosotros. Es claro que la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Nosotros imperfectos. Amén.
Nosotros de repente le pedimos razón a Dios. ¿Por qué tenés que darnos razón? Es como cuando Pablo le oró 3 veces por una enfermedad. ¿Y qué le dijo al Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. Fíjese que le está respondiendo a sus oraciones. Entonces, hermanos amados, Dios soportó estos vasos de ira, ¿cierto? Por un largo tiempo. Todo lo que decían. Echamos de menos los melones, los puerros, hasta la carne. ¿Y cuándo comían carne si eran esclavos? Si los esclavos no comían carne. Ellos fueron todos, es lo mismo que cuando discuten a Jesús que ellos nunca habían sido esclavos. Hay que echarle un poquito hacia atrás la historia. Babilonia, los medios persas, los asirios fueron esclavos de ellos. Ahora los romanos ya están en esclavitud en el fondo. Que hay un pueblo que no tenía subyugado. Entonces se fija que el hombre no tiene, hermanos amados, la razón. Ahora debemos entender que Dios es el que elige. Y si usted está elegido, siéntase contento. Siéntase feliz, siéntase gozoso. Amén. De que Dios lo ha escogido, por hermanos amados. Sí. ¿Para qué le pide cuenta a Dios? Porque muchos le piden cuenta a Dios. No, pues hermano, Dios no tiene por qué darnos cuenta a nosotros. Luego dice, hermano, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, y no solo los judíos, mire, sino también a quienes, de los gentiles. Es una pregunta. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí se le ha llamado hijos de Dios, del Dios viviente. Hoy día el judaísmo, por ejemplo, todavía sigue profesando esto. Dicen que son exclusivos ellos. Que la salvación es solamente para los judíos. Y que hay que guardar la fiesta, y que hay que circuncidarse, y que todo lo que se practicaba hay que practicarlo. Las fiestas son celebraciones, hermanos amados, para que usted sepa. Si usted las analiza y las lee, en Levítico, son celebraciones que apuntaban a Cristo. Hemos hablado de una, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos. ¿Usted sabe quiénes son las fiestas de los tabernáculos? ¿Alguien sabe? Le explico. La fiesta de los tabernáculos se celebra durante 7 días. Los judíos ponían carpas en sus casas. Entonces, durante esos días dormían ahí, en la casa. Teniendo su casa, dormían. Y el último día de la fiesta, ¿cierto? Se convocaba al pueblo. Los sacerdotes vaciaban los jarrones con agua por las escalinatas, por las gradas, ¿verdad? Y empezaban a hacer las peticiones. Había un griterío enorme. ¡Sálvanos, Señor! Invitaban. Así era la comunicación. ¿Ya? Ahora, ¿qué apuntaba esa fiesta? A recordar que ellos fueron nómadas, errantes en el desierto. Las carpas, ¿se fijan? Que vivieron en el campo. Es para que ellos no olvidaran. Y el último día se celebraba, ¿qué cosa? Cuando Moisés le dijo a la roca, cuando golpeó la roca y salió agua. Recuerda que lo derramaban el agua por la roca, por las piedras, por la grada. Recuerda que Jesús fue el último día de la gran fiesta, de esa fiesta, se puso en pie y levantó la voz, porque había griterío inmenso. Dijo, el que tiene sed, venga a mí. Porque ya el agua no salía de esa roca, de esa piedra. Ellos recordaban eso, pero ahora la roca estaba ahí. Amén. La roca que daba agua estaba ahí, por eso en su interior dice, correrán ríos, no fuego, de agua viva. Y esto lo dijo por el espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los creyentes. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. Porque a nosotros nos han enseñado que el fuego es fuego, pero el fuego es juicio. Pero Juan el Bautista dijo, seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego. No, siga leyendo porque hay que leer todo el capítulo. Dice, ¿cuánto se llama? Lo voy a leer mejor, porque no. Porque todas estas cosas, hermanos amados, nos enseñan, esto está en Mateo 3.
Porque día la iglesia pide fuego y no sabe qué es lo que está pidiendo, hermano. Dice, capítulo 3, verso... Y esto consigue con lo que estamos hablando, ¿eh? Dice, voy a leer del 8 para adelante. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, perdón, a Abraham tenemos por padre, ¿ves? ¿En qué te confiaban? En su genealogía, en su nacimiento, como veo. A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? Juicio. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo, pero dicta la y fuego, ¿cierto? Entonces, su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo, y en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahí está unido salvación y juicio. Salvación, Espíritu Santo, fuego, juicio. No es que vamos a recibir fuego, porque la Escritura dice que un día de Pentecostés se le aparecieron lenguas como de fuego, como es algo similar, alguna similitud, porque si hubiera sido fuego se quema la casa, ¿no? Entonces muchos dicen, el fuego, el Espíritu, piden juicio. Cuando Elías desafió a los profetas de Baal, que cayó sobre el altar de Israel, fuego, juicio, consumió la piedra, el agua, el animal que habían puesto ahí. Ese es el fuego, es juicio. A veces la gente, como te lo han enseñado por muchos años, ¿sí o no? Por muchos años lo han enseñado. Pídale fuego, hermano, el fuego, el Espíritu Santo. Pero Jesús dice que es agua. Porque aquí Juan está hablando del Espíritu Santo. Pero después el bautizador, en el capítulo 14, 15 y 16 de Juan, usted puede verlo. Ahí es claro Jesús. Él habla sobre el Espíritu Santo. Y aquí, el capítulo 7 dice, este es el Espíritu que recibirían los creyentes, porque aún Cristo no había sido crucificado. Eso vendría después. De su interior correrán como ríos. Yo me acuerdo que antiguamente, no sé si usted recuerda, hermana María, mi hermano Manuel, que antes, muchas veces, mucho tiempo se habló de esto, de los ríos de agua viva, y habían, ¿se acuerda? Y después se quitó. Y se empezó a hablar del fuego, el fuego, cambió la... Yo siempre me acuerdo que antes de llegar al Evangelio, yo lo escuchaba a los evangélicos que decían los ríos de agua viva, que corren ahí, que están ahí adentro, porque el río va fluyendo. Es algo que fluye. Amén. Algunos no lo creen todavía, pero porque la costumbre de años, es difícil sacarla. Pero hay que leer la Escritura. Y hay otro texto que el otro día dice que Él nos llenó con su Espíritu. Nos puede llenar de fuego. El líquido es el que llena. Amén. Porque el fuego consume. Amén. Nos dice, nos consumió con su Espíritu. Nos llenó. Así es. Hay que ver la terminología. A veces se lee y se pasa así, pero para algo está la Escritura. Amén. 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 Un texto no hace doctrina. Entonces, este pueblo que se jactaba, ¿cierto? Muchos no agradaban a Dios, hermanos amados. Y nosotros los gentiles también alcanzamos misericordia de parte de Dios. Porque si fuera una exclusividad de un solo pueblo, habría injusticia en Dios. ¿Para qué venimos nosotros entonces? Sin embargo, Dios dice, claro, por algo él mismo le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Su creación, él vino a morir por su creación. Él vino a entregar la vida por lo suyo, por lo que él había creado. Satanás no había creado nada, Satanás nunca ha sido creador.
Satanás es un usurpador. Entonces, hermanos, también dice Isaías clama tocante a Israel, mire, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea, no todo Israel. Porque el Señor ejecutará su sentencia ¿sobre qué? Sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. O sea, no existiríamos. Eso es lo que está diciendo Isaías. Si el Señor no hubiera guardado un remanente Israel, Israel no existiría. Eso es lo que está diciendo el escritor. Que lo dice Isaías en la antigüedad. Porque Sodoma existe hoy día. Existe. Gomorra tampoco. Porque fueron 2 ciudades de las 5 que fueron destruidas, fueron borradas del mapa. Nunca más se levantaron. Y esa es la expresión de ellos. Si el Señor no nos hubiera dejado un remanente, es como si su descendencia del Señor la eliminara toda. Y la descendencia de Manuel Cárdenas no existe. Nunca existió en la historia. Entonces, lo que el escritor dice acá es que si el Señor no hubiera tenido esa misericordia de dejar esa descendencia, imagínense cuántos pueblos han luchado por sacar a Israel de ahí, a través de la historia. Sí. Hasta el día de hoy. Y no van a poder. ¿Y por qué no van a poder? Porque Dios ha tenido misericordia. Es su pueblo. Y es tu pueblo. Escogido. Y ojo con esto. Ojo con esto. Porque tampoco ellos se pueden captar y que son el pueblo. Porque acuérdense lo que hicieron allá en el desierto. Cuando construyeron el becerro de oro, el Señor le dijo: hazte de un lado. Sí. Hazte de un lado. Y de ti voy a hacer una nación. Ya esto. Entonces, por eso no debe dar captancia en nosotros. Nosotros deberíamos estar alegres que el Señor nos ha escogido, hermanos amados. Amén. Y nos tiene en este evangelio. Amén. ¿Eh? Amén. Nos tiene este evangelio de salvación. Amén. Y así también Israel no entiende en este momento. Pero va a entender un día. ¿Cuándo? Cuando el Señor, lo que dice en Zacarías, derramaré de mi espíritu, derramaré sobre el pueblo espíritu de oración y de gracia. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ahora ellos van a ver a Jesús cuando Dios derrame el Espíritu Santo en todo este pueblo. Por ahora no. Por ahora ellos, sus ojos están de lado. Y Dios están pasando todos los gentiles. Todos los gentiles que son salvos están pasando. Están entrando. Hasta que Dios detenga la plenitud de los gentiles y entre el pueblo judío. Gloria al Señor. Amén. Amén. Pablo tenía ese anhelo y por eso aquí está explicando toda esta situación, ¿ya? De lo que es Israel. Para que nosotros tengamos... No ha desechado Israel. No ha sido desechado nunca jamás por Dios. ¿Amén? Dios no va a desechar a su pueblo, tal como es hermana, porque hay promesas. Amén. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. No la alcanzó. ¿Por qué? Pregunta el escritor. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron ¿en qué? En la piedra de tropiezo. Como está escrito, y aquí pongo en Sión, piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es la piedra de tropiezo? ¿Quién es esta piedra de tropiezo? ¿Cómo se llama esta piedra de tropiezo? ¿No sabe? La piedra que desecharon los edificadores. Él es la piedra. Para ellos, piedra de tropiezo. Roca de caída. Roca de caída. Ahí tropezaron en Jesús. Amén. Por eso dice, ¿no habéis leído esto? La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza de ángulo, y esto lo recita después Pedro. Por eso le dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Pedro le dice, este Jesús
la piedra reprobada por vosotros. Ahí está, Sí, la piedra, amén. la roca de caída. Amén. ¿Ah? Dice que el que en él tropieza será quebrantado. Y aquel que le caiga a esta roca será desmenuzado. Entonces, la roca es Cristo. La roca que les dio a beber es Cristo. Por eso que él se paró ese día de esa fiesta y dijo: el que tiene... Voy a leerlo mejor porque resulta mucho mejor leerlo. Gloria al Señor, amén. Amén. Capítulo 7 de Juan. Verso 37. a ver, sí. Sí, aquí está. Gracias, hermano. Dice: el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hablando de líquido. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán fuego de agua viva. ¿Ah? Río de Río. Está hablando de beber, se diga, ¿no? Amén. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Ves? ¿Se está refiriendo al Espíritu Santo? Amén. Ríos de agua viva. Claro. ¿Amén? Así que el que pide fuego, pide juicio. Cuidado con lo que estamos pidiendo. Cuando cantamos, porque el día se canta mucho. Manda fuego, Señor, manda fuego. Y bautízanos con tu... Estoy equivocado, no sé. La Escritura es clara. Nos cuesta a veces, ¿eh? Entonces, hermanos amados, esta roca, si usted quiere leer todo el capítulo 7 después, se da cuenta de qué fiesta está hablando. ¿Amén? Esta roca, que es roca de caída, ¿ah?, es Cristo. Aquí, en Jesús, gentiles, judíos, estos tropezaron. Y bien, ciertamente entraron, la primera iglesia fue judía, porque la promesa era esa: en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ah? Entonces, el resto de los judíos tropezaron. Le hace Juan. Jesús le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Anteriormente a eso dice, Abraham le dijo a Jesús, se alegró de ver mi día. Y lo vio, dijo, y se gozó. Yo le dijeron, pero tiene 50 años y ha visto a Abraham. Humanamente estaban bien ellos, humanamente, por lógica humana. Pero Jesús responde, antes que Abraham fuese, yo soy. No le dijo llora, y yo seré, yo soy. ¿Cuándo vio Abraham a Jesús? Capítulo 18 de Génesis. Abraham estaba en el calor del día, ¿cierto? En su tienda aburrido, cuando vio 3 varones. Los trinitarios dicen que está la Trinidad. ¿Ah? Vio 3 varones y corrió y se humilló. Y dijo, Señor, no dijo señores, Señor, si hallado gracia en tus ojos, no pases de tu cielo, o sea, no sigas de largo, quédate acá. Eso es lo que ahora es. Y corrió a las vacas, corrió a empezar a decirle, oye, corrió a buscar agua. Estaba muy contento, se alegró, se gozó de que había de ver mi día. Lo vio, Abraham vio a Jesús. Y comió con él. Ah, pero si Jesús nació de María. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Me fijan? Entonces, claro, los judíos no podían entender porque estaban velados, lo conocían, sabían que era el hijo de María,
De José el carpintero, su hermana estaban por ahí, lo conocían de esa familia. Recuerde que hasta sus propios hermanos no creían en él. No creían. Entonces, por ahí Jesús estaba predicando en un lugar y fue María con los hermanos a buscarlo. Quizás, ¿qué estará hablando? Vamos a buscarlo. Llegaron allá, tu madre y tus hermanos quieren hablarte. Le dijo, mi madre y mis hermanos. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendió hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, Amén. mi hermana y mi madre. Amén. ¿Te fijas? Entonces, ahí tropezaron porque ellos miraron a Cristo humanamente, como un hombre sencillo. Pero resulta que este hombre sencillo, que podríamos decir sencillo, usted lee desde el capítulo 1 de Juan hacia adelante, ve las señales que él hace. Convierte el agua en vino. Amén. Resucita a Lázaro después de 4 días. Amén. Ahora, ¿por qué de 4 días? Porque había una creencia media religiosa que decía que la persona cuando moría el alma andaba vagando y podía volver hasta 3 días. Entonces puede que Jesús se quede allá. Porque al hijo de la viuda lo resucitó al día siguiente. Al hijo de la hija de Jairo lo resucitó al instante. Había muerto recién y lo resucitó. Entonces, claro, esas resurrecciones podían pasar como truchas, por decirlo así, una vulgaridad. Por el cual, pero se hizo el muerto, tuvo toda la noche haciendo el muerto y esto está todo planeado. Pero con Lázaro se quedó él. Y Lázaro ya estaba ¿dónde? En el sepulcro. La vista al ciego del capítulo 9 fue una postura de ojo que hizo. Porque él hizo los dos. Por eso hizo los dos. Porque el hombre ¿de qué fue hecho? Entonces ahí están los milagros que muestran la divinidad de Cristo. Pero ellos estaban ciegos ante eso. Por eso dice, por último, no me crean a mí, crean en las obras. Pero como era la piedra de tropiezo, la roca de escándalo, porque para ellos fue un escándalo. Un judío. Si esto fue a nivel mundial, por hermano. Si esto no fue solamente en Jerusalén, si esto se supo en todas partes. Pablo se lo dice al rey Agripa, le dice, pero si tú sabes que esto no se hizo en un rincón. Si esto fue noticia mundial, no existía el internet, no existía el diario, no existía la tele, pero sí se supo a nivel mundial. ¿De dónde venía a adorar el tesorero de la reina Candace? ¿De dónde era? ¿No era de África? Se enteró de la muerte de Cristo, ¿no? ¿Cuántos venían del extranjero a la Pascua y Cristo murió antes de la Pascua? No estoy hablando de la fiesta navideña. No. Estoy hablando de la Pascua, de la celebración de los judíos. Amén. ¿Me entienden? ¿No? Esto fue conocido mundialmente, hermano. Amén. ¿Por qué fue muerto, crucificado fuera? Porque los criminales, los peores criminales, los malditos, no podían morir adentro de Jerusalén. Y por eso lo llevan para afuera. Por eso es que él se hizo maldito por nosotros. La representación en la cruz de Cristo con un paño entre medio de sus piernas, eso no es real. Cristo lo desnudaron completamente. Por eso fue un escándalo. Fue una vergüenza para los judíos, para ellos. Pero para nosotros fue glorioso. El escarnio fue tremendo, hermano. A veces nosotros no imaginamos el escarnio que recibió Cristo y la regalía que nosotros tenemos hoy día de pertenecer a la iglesia de Cristo. Amén. Sí, Lo tomamos como quien está en una religión. así es. Y parece que Pablo dice, porque los judíos iban a entrar a la ley creyendo que ellos cumplían la ley. Pero hemos estudiado la ley. ¿Hay algún hombre que pueda cumplir la ley excepto Cristo? Entonces, ¿de qué pueden jactarse? ¿De qué pueden jactarse? Que estaban seguros. ¿Qué les daba seguridad a ellos? ¿Que iban a ser salvos? No tenían ninguna seguridad. Que tenemos la ley. Sí, pues, y la cumplen. La cumplían. Pero los sacerdotes sí la cumplían. Jesús le dijo a los sacerdotes, vosotros, por fuera estáis blancos. Os mostráis blancos. Y por dentro estáis llenos de huesos secos, huesos muertos. Nadie cumplía la ley. Se lo vimos al capítulo anterior, es lo que Pablo escribe. Por tanto, no hay jactancia, nadie puede jactarse. Y por eso que Pablo dice que ellos iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley. Y la escritura es clara, ninguna obra de la ley
puede ser salvo, no por la ley, sino por nosotros, porque nosotros, a ver, si no mentimos, robamos, si no robamos, adulteramos, si no adulteramos, codiciamos. ¿Por qué cree que el hombre este se fue triste? El que dijo que cumplía la ley. Cuando Jesús le dijo que diera todo lo que tenía, se lo diera a los pobres. Porque es imposible que un ser humano cumpla la ley, hermano. Se puede gastar de eso. La iglesia tiene que saber esto. Por eso que de repente en la iglesia o hay demasiada liberalidad o hay demasiada legalidad. Y eso no es bueno. Los extremos no son buenos en la iglesia. Uno tiene que entender esto. Amén. Si usted no entiende esto, usted no ha entendido el evangelio. Todavía estamos apegados a la religión, lo que es los judíos. Ahora soy evangélico, ahora no tomo, no fumo. Pero esos son resultados del evangelio. Eso no es la salvación. Esos son resultados. Que uno deje el vino, que uno deje el cigarro, que uno deje la mujer ajena, son resultados de la predicación del evangelio. Es el efecto que ejerció la palabra de Dios en mí. Y gloria a Dios. ¿Y la palabra de quién es? ¿La mía? ¿La fuerza de voluntad mía? No, el poder de Dios. Amén. Por medio de su palabra. Entonces el que es glorificado es Dios. Amén. Entonces dice Pablo que la ley es buena. Pero el problema es la carne. El problema es el hombre, no es Dios. La ley es muy buena. Usted la ve, no robarás, no matarás, amarás al Señor tu Dios. No, pues, es buena la ley. Si nadie dice que es mala. Porque la ley viene de parte de Dios. El problema está aquí. En el corazón del hombre. Pablo lo dice en el capítulo 7. Lo que yo quiero hacer, eso no hago. Yo pienso hacer el bien, pero el querer está en mí, pero no el hacerlo. Miserable de mí, ¿quién me lleva a esto? El diablo nos tira y prendimos como al tiro. ¿Ah? Como se dice vulgarmente. Prendimos al tiro. ¿Por qué? Porque nuestra carne está, hermanos amados, apegada a lo terrenal. Por eso es que Pablo dice hacer morir en vosotros todo lo terrenal. Pero que no puedo. Pero ahora tengo el Espíritu Santo, que me ayuda. Amén. Porque si no tuviéramos el Espíritu Santo, ninguno de los cuatro que estamos aquí estaríamos aquí. Así es. Y gloria a Dios por ello. Amén. Amén. Y nos ha permitido el Señor, hermanos amados, poder entender que la justicia no es por obras, No. sino es por fe. Amén. Amén. Dios coloca la fe en nosotros y la activa. Porque Santiago dice que ¿cuánto es? La fe sin obra es muerta. Entonces, ahora la fe es activada. Dios coloca la fe. Por eso que el libro de Hebreos no honra la fe de Abraham. Dice, por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe no honra la fe de ellos, sino que la fe de Dios que fue puesta en ellos. Amén. Así que nadie puede cantarse. A veces se le da, Abraham, el padre de la fe. No, Abraham no es el padre de la fe. Jesucristo es el padre de la fe. Amén. Abraham es padre de muchedumbre. Amén. Si a veces como malinterpretamos los textos, no leímos bien, le damos gloria a quien no tenemos que darle gloria. La gloria tenemos que dársela a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Porque Él es el que hace todo, el querer y el hacer. No viene de los hombres, no viene, el que usted haya venido hasta este lugar hoy día, no vino de usted. Dios lo colocó en su corazón desde muy temprano. Amén. Y Dios permitió los medios para que usted y yo estuviésemos aquí. Amén. Amén. Y en esto le damos gloria a Dios. Amén. Por la misericordia, porque hay muchos que quisieran estar aquí, po. Amén. Pero están en algún restaurante, no sé, pues están en otros menesteres. Y están pasándola bien. Bien entre comillas. Para la carne. Para los placeres. Así hablan los judíos. Po. Lo que pasa con los adventistas, por ejemplo. Ellos se jactan del día sábado. Y la pregunta, ¿pero Dios está reposando hoy día? Mi padre trabaja, dijo el Señor. Y yo trabajo. Entonces no han entendido lo que significa el reposo. Y la escritura. Entonces, hablan del día sábado, el Shabbat. Se captaban los judíos del Shabbat, ¿cierto? Que no hacían nada. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús acostumbraba a hacer sanidad del día de reposo. ¿Con qué razón? ¿Con qué motivo? Para hablarle a ellos las conciencias. Por eso lo hacía. Para que despertaran.
es lícito sanar, ¿cierto? ¿En un día de reposo? ¿Cómo estaban ellos? Mudos. Porque Jesús sabía que ellos en día de reposo, si que hay un alma de ellos, la sacaron, ¿no? La sacaron, ¿no? Yo creo que sí. Sí, pues, la sacaban, pues. Y no, cuando sanó a la mujer de 18 años que andaba, 18 años ahí la mujer, pero fiel, iba al templo, y la sanó ese día de reposo, ¿qué no? Hay 6 días para hacer estas cosas. Y el día de reposo es para descansar. Y bueno, y cuando se le caía un asna a ellos, o sea, el asna valía más que la mujer. Eso le dijo el Señor. O sea, el animal para ustedes vale más lo que pasa hoy día. Hay muchos creyentes que se han convertido en animalistas. Y la gente ama más a los animales que a sus hijos, a sus propios hijos. O a sus propios padres. Porque tienen los sentidos cambiados. Tienen los sentidos trastocados. Los animales son hijos ahora, los duermen con ellos. Son verdaderos hijos. Yo no estoy, hermano, con que un animalito se maltrate. Pero ese animal es un animal. Usted no puede comparar a un ser humano con un animal. Hay escala. Amén. Dios las tiene muy claras. Las colocó muy claro en la escritura. Pero hoy día vemos creyentes que idolatran a los perritos, los gatitos, y hablan de los perritos y los gatitos. Una vez escuché una predicación de un animal. Aquí hay que predicar a Cristo. Amén. No hay que predicar ni filosofía, ni cosas que no estén aquí en la escritura. Porque esto es para hablar de Jesús. Amén. No, ni siquiera hablar de mí, es de Jesús. Amén. Entonces, debemos tener ese celo nosotros, pero para tener ese celo debemos conocer la escritura. Para poder defender o atacar, o defendernos, hermanos amados, en un sentido. Cuando digo atacar, es en un sentido. Porque nosotros somos bombardeados muchas veces con la filosofía de los hombres. Debemos tener claro el Evangelio. Debemos tener claro, hermanos, el plan de salvación de Dios. Para el judío la roca. No, queremos a quién, a Barrabás. Como dije el jueves, por la palabra, Pilato dijo, ya, vayan a latigarlo, lo mandó a latigarlo, para ver si ya latigado, mutilado casi prácticamente su cuerpo, los judíos se sentían compasión y dijeron, ya, suéltalo nomás. Ni siquiera así, hermano. El Pilato le dijo, ahí está el hombre. Ahí tenía el hombre. Yo ningún mal hallo en él. Fíjese, Pilato no halló en él. Porque el cordero tenía que ser perfecto. Entonces, ¿Israel tiene otra opción? Sí, Israel tiene. Pero por pura misericordia de Dios. Amén. No porque se lo han ganado. Usted y yo aquí no es porque nos ganamos este lugar. Nunca piense eso. No, es que yo era el mejor de mi familia. Yo era el más bueno. Todos los otros eran drogadictos, todos eran ladrones. Todas las otras eran ovejas negras. Yo era el mejor. No es porque usted se lo haya ganado. Cristo se lo ganó por usted. Amén. Amén. Porque cuando empezamos a pensar así, empezamos, como se dice vulgarmente, a sobrar. Y estos se empiezan a levantar. ¿Ah? Oh, empiezan a levantar. ¿Y quién es aplicado hoy día? Pastores, predicadores. Oh, ahí viene el siervo de Dios, háganle un lado, una alfombrita al siervo. El siervo, no saben nada que la palabra siervo es esclavo. Pablo dijo, Pablo, apóstol de Jesucristo, esclavo del Señor. Siervo, servidor. Amén. Pero hoy día se ha cambiado la palabra siervo. Hoy día el siervo es como si fuera Dios. El servidor siempre va a ser un servidor. Por eso me gusta lo que dijo, y con esto ya voy concluyendo. No quise pasar al capítulo 10 porque nos vamos a quedar inconclusos. Lo importante es que terminemos bien esta idea. Amén. ¿Hay esperanza para Israel? Amén. Sí. No todo el que nace en Israel es israelita. No. No todos, hermanos de Israel, son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los de fe. Amén. Amén. Usted y todos los que hemos creído por fe. Porque nosotros jamás hemos visto a Cristo. Amén. Sin embargo, Israel vio y quedó plasmado lo que Dios hizo allá en Israel a través de Cristo. Amén. Nosotros jamás. Nosotros hemos creído
por la misericordia de Dios que despertó nuestros sentidos a la luz de la palabra. Y eso es maravilloso. Pero es importante, hermano, amar la palabra de Dios Amén. y creerla y hacerla. ¿Amén? Amén. ¿Alguna duda? Está más claro echarle agua, ¿no? Amén. Ajá. Entonces, hermano, la justicia es por fe. Amén. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora la fe, hermanos amados, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, esa fe la implantó el Señor en su corazón. Amén. Él deposita esa fe. Por eso que se llama la fe de Jesucristo. No es la fe de José Pérez, no es la fe de Daniela, ni de mi hermana María, ni de mi hermano Emanuel, sino que es la fe de Jesús. Amén. Amén. Por eso que él a quien quiere salvo Amén. y a quien quiere pierde. Por eso, Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. ¿A quién se refiere? A Judas. Aunque muchos pastores hoy día lo dan como que se salvó. Porque agarró las 30 piezas de plata y las fue a dejar al templo. No, Judas no se salvó. Le vino el remordimiento porque había entregado sangre inocente, ¿verdad? Y devolvió la moneda y fue y se puso la corbata, se puso la soga. Ahí la cuerda se cortó y cayó y se reventó. Porque hay dos partes que sale, una que se ahorcó y otra que se reventó, que sus miembros quedaron todos, sus órganos quedaron todos esparcidos. Amén. Entonces es que al hombre se le cortó la cuerda. Amén. Damos gracias al Señor. Pablo deseaba él ser apartado, pero a Dios no le placía así. Era el sentir, este sentir de Pablo es de él. O con esto, es de él, como israelita. Es como nosotros quisiéramos, hermano, humanamente, que ojalá todos nuestros familiares sean salvos. ¿Lo anhela usted, no? Amén. Pero no va a ser así. No va a ser así. Por eso confórmese, alégrese, que usted hoy día llamado y haga todo lo posible porque los otros entren. Amén. Ahora, si los otros no quieren, Pablo hizo todo lo posible porque sus hermanos entraran. Porque donde llegaba, usted le hace el libro de los Hechos, donde llegaba, lo primero que iba, ¿a dónde iba Pablo cuando llegaba? Hemos estudiado el libro de los Hechos. ¿A dónde llegaba primero Pablo después cuando llegaba a una ciudad? ¿Qué buscaba? ¿Ah? Ya, pero ¿dónde estaban sus hermanos? ¿Dónde se reunían? Esa es la sinagoga, hermano. Dígalo con fuerza, hermano. Es la sinagoga. A lo primero que llegaba, a la sinagoga. ¿Por qué? Porque él sabía que había que hayan judíos. Él llegaba a expresarle el evangelio. De ahí lo sacaban. Una vez lo sacaron de la mesa. ¿Ah? A tirones para allá. Pensando que estaba muerto, lo dejaron por ahí. Pero el anhelo de él personal era eso. Pero él entendió. Y por eso que después explica lo que va siguiendo, que no todos los que nacen en Israel son israelitas. No todos los que dicen o nombran o mencionan la palabra de Dios van a ser salvos. ¿Por qué? Hasta los traficantes hoy día mencionan la palabra de Dios. Hasta los delincuentes mencionan la palabra de Dios. Pero no por eso ellos van a ser salvos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos amados. El martes, si Dios así lo permite, seguiremos adelante. No sé si con este estudio o mi hermano Leo tendrá algo, pero bueno, espero que con esto, hermanos amados, mire, voy a concluir con el verso 1 del capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, ¿ves? Esto confirma lo que le estoy diciendo. Y mi oración a Dios por Israel es para salvación, ¿ves? El anhelo de mi corazón. Era algo de él, personal, porque él era israelí. Póngase en pie y vamos a dar gracias al Señor para retirarnos a nuestros hogares. Contentos, ¿verdad? Con haber aprendido algo nuevo hoy día para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra en este día predicada. Gracias por los hermanos que pudieron alcanzar, Señor, esta bendición, Padre Celestial.
de poder aprender. Oramos también por aquellos que nos ven a través de YouTube, a través de Facebook, a través de los canales, Señor amado, para que ellos también puedan aprender y reconocer que tú eres Dios arriba en el cielo, como también abajo en la tierra. Amén. Ahora queremos rogarte que tu bendición sea sobre nosotros para llegar a nuestros hogares con gozo, con alegría, Señor, y meditando una vez más tu palabra. Amén. Danos entender, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento cada día de tu palabra y también danos el poder para ponerla por obra. Apártanos de toda iniquidad, apártanos de toda maldad, de todo pecado, en el nombre que es por sobre todo nombre, te lo rogamos para la gloria de tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. Iglesia de Dios, reciba la bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Que el Dios de paz le bendiga y le guarde. Fíjese su hermano, que se le bendiciones y el martes estamos una vez más en este lugar. Amén. Mi hermana María, bendiciones. E igualmente.